fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, ha dado de qué hablar en su cuenta de LinkedIn opinando sobre la guerra y sobre lo que opina sobre la crisis actual, si puede venir una deflación, cuáles serán las consecuencias si es que Rusia gana la guerra, cuál será la consecuencia si Ucrania gana esta guerra, y esto puede causar bastante perjuicio a la población en general. Lo veremos en este video, veremos punto por punto qué es lo que opina Ray Dalio de esta crisis macroeconómica y cuándo cree él que vamos a llegar a tocar fondo para poder resurgir, según lo que él dice y sus propias palabras, en un nuevo orden mundial. Así que espero que se queden hasta el final y que la información sea de su agrado. Empecemos. Bueno, como ya sabemos, el fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, tiene un libro llamado El Nuevo Orden Mundial, en donde aplica un gráfico bastante interesante que lo vamos a ver posteriormente para entender lo que nos trata de decir, y dice que la crisis de la guerra específicamente puede no ser algo bueno en este sentido para el nuevo orden mundial. Recordemos por favor que este inversor es famoso por ir en contra del mercado y aprovecharse de las crisis económicas. Y nos dice, según el señor Ray Dalio, el tema principal de este realineamiento político incluiría el aumento de las tensiones, la competencia y potencialmente incluso el conflicto entre Estados Unidos y la China comunista. Además espera que los males macroeconómicos actuales de la deuda soberana masiva, la impresión de dinero fuera de control y una enorme brecha de riqueza empeoren aún más. Recordemos por favor que en países muy complicados como Sri Lanka, como países de Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia, ya hay revueltas civiles. En Turquía también hay protestas bastante complicadas, sin mencionarte los países de África. Esto es porque la clase media, baja y baja pues está bastante complicada por estos temas macroeconómicos, como son la crisis de los alimentos como tema principal, la crisis energética, la crisis de la gasolina, la inflación global, el tema de la pandemia, la crisis en los puertos, y sin mencionarte el cambio climático que estamos viendo, que en países como España, específicamente en ciudades como Sevilla, están alcanzando los aproximadamente 50 grados centígrados, y lo puedes corroborar en internet, para sensación térmica. Esto es bastante preocupante a nivel global y es algo que puede estar apañado por las otras crisis que te acabo de mencionar, pero el cambio climático es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en este tipo de épocas. Y como te decía, el gurú de Wall Street da un paso más en su cuenta de LinkedIn mencionando temas sobre la guerra. El orden mundial no está cambiando mejor si se tiene una guerra en Ucrania como guía. Según sus palabras, el orden mundial no está cambiando a mejor si es que se tiene la guerra como guía. ¿A qué me refiero? Para entender este punto es importante que veamos el gráfico y lo entendamos del nuevo orden mundial. Se los voy a compartir en pantalla en este momento. Como podemos ver, es básicamente una montaña rusa, donde si nos ponemos abajo a la izquierda tenemos el nuevo orden mundial. Luego empieza la paz, la prosperidad, la productividad. Estamos llegando ya a la cima y tenemos la deuda burbuja, es decir, una burbuja financiera. Puede ser un pequeño rally alcista bastante interesante y nos encontramos ya en la cima. Luego en la cima, ya queriendo caer, tenemos la deuda de los países que está demasiado alta y tenemos una crisis económica ya entrante. Luego, cuando está empezando la caída, empiezan a imprimir dinero, a dar muchos créditos, a tratar de salvar la economía de alguna manera. Luego viene lo que considera Ray Dalio revoluciones y guerras, ya llegando al fondo, y luego tenemos la deuda y la reestructuración política. Luego daría paso a un nuevo orden mundial. Según Ray Dalio, si tomamos en cuenta en este punto de la revolución y la guerra entre Rusia y Ucrania, esto es todavía peor, que no estamos llegando al fondo, sino que esto puede empeorar y puede dar una hiperinflación y peor aún una estanflación, porque no sabemos, una vez más te repito, cuándo es que va a acabar la guerra. ¿Será de aquí a 6 meses? ¿Será de aquí a un año? Algunos analistas esperan que ya estemos en el fondo en 2022, otros esperan que en 2023, en el primer semestre, ya podamos estar en el fondo, y otros analistas nos dicen que en 2025 no veremos la luz al final del túnel hasta 2025-2030, y esto puede ser bastante preocupante porque se transformaría en una estanflación bastante amplia el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente, en el tema de Rusia y Ucrania nos toca vivir, especialmente en la Unión Europea, que el 30% de toda la energía, ya háblese de gas, ya háblese de luz eléctrica, todo parte por Rusia. Sí, por los gasoductos, especialmente el tema del gas, y también por parte de Ucrania casi el 40% de maíz, trigo, cebada y bastantes cereales que importan
desde ese país. Por eso es bastante importante tener en cuenta estos temas, además de que la cadena de suministros está viéndose vilmente afectada por este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente por los puertos bajo control ruso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que nos preparemos para posiblemente una estanflación. Nunca está de más un negocio extra, nunca está de más aprender un nuevo idioma, aprender nuevas habilidades, Excel, etcétera, para poder apañar los temas de la inflación, que puede o no puede venirse, pero siempre será beneficioso para ti invertir especialmente en ti mismo. Las palabras de Ray Dalio son muy seguidas tanto por inversores particulares como por fondos de inversión, ya que este inversor tiene bastante experiencia con su fondo también, Bridgewater Associates. Lo que dice retumba, especialmente si se refiere a un mercado bajista. Entonces es un caldo de cultivo para especulaciones de algunos inversores, de algunas personas, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Ray Dalio. Ray Dalio entiende que la OTAN, compuesta principalmente por países de Europa y Estados Unidos, saldrán perdedores en Ucrania, aunque ganen el conflicto armado. Putin ha declarado la victoria de Rusia en la región oriental de Ucrania y de confirmarse este hecho, Dalio cree que el control de Putin sobre Lugansk le ayuda a tener relevancia en el escenario mundial, lo que Rusia sería un perdedor menor. Eso es lo que opina Ray Dalio en este artículo. Su análisis va más allá. Dice, debido a que la devastación en Ucrania ha sido mucho mayor que en Rusia y debido a que esto será económicamente más costoso para Ucrania y los países de la OTAN que pagarán la reconstrucción, aquí también se encuentra una victoria relativa para Rusia, considera el rey de los hedge funds. Nos dice básicamente que gane quien gane, siempre habrá perdedores en este escenario, pero que la OTAN y Estados Unidos básicamente serán los mayores perdedores en este sentido porque Rusia se ha ido preparando mucho desde hace bastante tiempo. Y para pruebas una fotografía tenemos al rublo bastante estable junto con las monedas como el euro, la libra esterlina, el peso argentino, la lira turca cayendo a mínimos, de hecho el euro cayendo a paridad con el dólar y en algunos momentos hasta por debajo. Y el dólar, tanto como el rublo, están subiendo por algunas excepciones que ha hecho en el pago y el cobro, en este caso, de sus carburantes, del gas, de la energía, que tiene todavía Europa que pagar a Rusia. Y esto es bastante importante, son ciertas movidas aparte con Bitcoin que está haciendo Rusia y Vladimir Putin para poder apañar exactamente lo que estás pensando. Los bloqueos de capital y todas las sanciones que están haciendo en Europa están siendo contrarrestadas por el gobierno de Rusia porque, como era de esperarse, esto no era de la noche a la mañana. Rusia sabía que podían implementar esto como la OTAN, como la Unión Europea, y Rusia tiene un contraataque, ¿sí? Esto es bastante preocupante, ojalá la guerra acabe pronto, pero es importante que nos preparemos para una posible estanflación y no es simplemente alarmismo o meter miedo, como vulgarmente se dice, es simplemente ser conscientes. Recordemos la pandemia en 2020, las personas que tenían 6 meses de fondo de emergencia, ya sea 3 meses, 2 meses, un pequeño fondo de emergencias, lo pasaron un poco mejor que las personas que vivían del día. Sí, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante que diversifiquemos un poco más. Si tienes un empleo, tener 2 empleos. Si tienes un empleo, tener un negocio. Si tienes un empleo y un negocio, tratar de expandirte más, tratar de aprender Excel, algo que puedas hacer también desde casa es importante. Invertir en bolsa, diversificar, tener depósitos a plazo fijo, bonos del gobierno, tener un poco en tu casa también, puede ser en oro, en plata, lo que tú quieras, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Pero es importante en esta época que tengamos bastante cuidado, diversifiquemos conforme nuestras posibilidades nos den y tengamos mucho cuidado, mucha precaución, y lo peor que puede pasar es que estemos en modo alarmista haciendo todo lo que te acabo de mencionar y que no pase absolutamente nada. Bueno, mejor aún, tendrás todo eso de gratis, estarás mejor económicamente y no habrá una crisis financiera, entonces estarás mucho mejor. Así que es importante que hagamos esto, ¿sí? Y aún no acabado el artículo, por favor, sigamos. En palabras de Ray Dalio nos dice: la guerra ha provocado un shock de oferta, además de una demanda ya excesiva, incrementándose el riesgo de esta inflación para dar lugar a unas condiciones de mercado no vistas desde hace más de 70 años, cuando se fundó este fondo. Las implicaciones geopolíticas empujan aún más a la desglobalización y provoca que la diversificación geográfica sea más desafiante y valiosa. Como ya sabemos, las consecuencias de la guerra son bastante obvias, como 7, sin mencionarte la pandemia y el cambio climático, como 5 crisis bastante importantes que ha provocado esta guerra en Ucrania: la crisis de los alimentos,
ha empeorado la crisis de los contenedores, la crisis del gas, de la energía y, como no era de esperarse, también de la gasolina, que eso implica también subida del tipo de inflación en cada país por el tema de los precios de la gasolina. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que seamos conscientes de que la guerra ha empeorado básicamente todo. Tal vez sin la guerra hubiéramos estado un poco mejor, simplemente viendo el tema de la deuda de cada país, viendo que se ha imprimido mucho dinero, tal vez con un poco de la cadena de suministros también aún en problemas, pero no tendríamos muchos de los problemas realmente fuertes que estamos viviendo hoy en día. Y para terminar, quisiera darles un regalo, aparte de obviamente la frase que en todos los videos estamos dando al final para poder ser un poco más positivos. Primero les voy a decir en qué está invirtiendo Ray Dalio en este artículo, ¿sí? El gurú de las inversiones de Wall Street, Ray Dalio, está invirtiendo en acciones europeas y sus posiciones tienen por principales a ASML Holdings, Total Energy, Sanofi, BNP Paribas, Intensa San Paolo y Allianz. También el gurú tiene unas posiciones bajistas en Iberdrola y Banco Santander, pero mantiene intacta la de BBVA como acciones que piensan que va a caer. Y como era de esperarse, al final del video les traigo una frase positiva de la tan famosa Oprah Winfrey que nos dice: el mayor descubrimiento de toda la historia de la humanidad es darse cuenta de que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. Espero que esta frase te haya ayudado mucho para empezar bien tu día o para terminarlo, dependiendo en qué momento estés viendo este video, y espero de verdad que mi contenido te haya aportado mucho valor. Si es así, por favor considera suscribirte, dejar tu like y un comentario diciéndome qué fecha crees tú que va a acabar este tipo de situación macroeconómica. ¿Cuándo crees que tocaremos fondo? ¿En 2022? ¿2023? ¿2025? Ahora déjamelo en los comentarios para que yo me fije qué cree mi audiencia que va a pasar de aquí a un par de años y cuándo cree que va a acabar esta crisis. Se los quiere mucho, que tengan un reparador descanso. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.